Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y nos acompaña en el estudio el doctor Bruno Bostels. Bruno es filólogo, pero ha incursionado en los apasionantes temas de la cultura, la política, la autoorganización popular y acaba de publicar un libro verdaderamente interesante, novedoso, auténtico, sobre la comuna mexicana, del cual vamos a conversar ahora. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Aquí. Bruno, tú tomas una historia de 150 años de México y te detienes en periodos de autoorganización popular que tú caracterizas como comuna. Y al mismo tiempo haces un análisis de dónde vendrá esa experiencia que no tiene necesariamente referencias con la comuna francesa, aunque también las tiene, sino que lo remites a las formas prehispánicas de tenencia, de organización de la tierra. ¿Cómo llegas a esa temática? Sí, la verdad fue un largo camino desde hace más o menos 10 años. El impulso original vino simplemente de una especie de encuentro fortuito entre distintos debates, empezando con el capítulo muy importante de Adolfo Schily en su libro sobre la Revolución Mexicana, la Revolución Interrumpida, donde él habla de la experiencia de autogobierno y reforma agraria entre los primeros zapatistas como la Comuna de Morelos. Y para él el modelo es la Comuna de París, dice que es el único antecedente en el cual se puede pensar. Entonces él lo interpreta desde la lectura más o menos ortodoxa, trotskista, marxista, como una nueva instancia que por influencia directa o indirecta se podría remitir a la Comuna de París. Pero luego en el 2006... y en tus artículos también, cuando en las crónicas para la jornada empezaste a hablar sobre las barricadas en Oaxaca y los intentos de autogobierno de la APO original, y hablabas también en términos de la comuna de Oaxaca, habrías también la posibilidad de que no necesariamente tenía que referirse a la Comuna de París como su ejemplo. Y a partir de la confluencia entre esos dos casos empecé a trabajar discusiones, debates en distintas disciplinas, en historia, en antropología, en teoría política, para mostrar o sugerir que hay una larga tradición, que yo llamo como una tradición subterránea de rebeliones comuneras, que son más antiguas por muchos años, incluso siglos, que la Comuna de París de 1871, y que yo trato de describir con algunos fragmentos que considero claves para tratar también de invitar al público lector que añadan o que critiquen o que modifiquen la mirada sobre estas experiencias que son múltiples, no se pueden reducir a un solo modelo, pero que demuestran que hay en la zona una larga tradición, también en el resto de América Latina, de rebeliones comuneras que tienen una independencia, una autonomía frente a esa discusión en la tradición marxista que siempre se refiere a la de París. Hablar de la comuna es hablar de los gérmenes de un Estado proletario, de una otra forma de hacer política, ¿no? Con gobernantes que no están ahí permanentemente, sino que son revocables. Claro. Es hablar de la democracia directa. ¿Esto se expresa en los casos que tú señalas para México? Sí, digamos que hay momentos, por lo menos, que apuntan en esa dirección, ¿no? Revocación de cargos, reunión horizontal, asamblearia, para la decisión colectiva, la organización también comunitaria de una forma de autogobierno. Entonces tomé la comuna o las comunas como una forma histórica de hacer política que se puede ver en distintas modalidades, ¿no? O en distintos grados, en los casos que menciono, que pueden ir de lo más limitado, por ejemplo, la pequeña comuna, según algunos intérpretes, por ejemplo, mi amigo Benjamín Maldonado, que es el gran especialista del magonismo y su conexión con esas luchas indígenas, habla también de una comuna en Edendale, en California, que hubieran tenido los hermanos Flores Magón con sus compañeras y sus hijas,
que eran quizá 8 o 10 personas que vivían en una situación económica muy precaria, pero que habían tratado de crear una especie de autogestión del periódico de regeneración que se seguía produciendo del otro lado de la frontera. Eso es, digamos, el caso más limitado. Luego los casos que ya mencioné del año de autogobierno de los primeros zapatistas, donde claramente a todos estos niveles de autodefensa armada, de toma de decisiones colectiva, reforma agraria radical, tienen o cumplen con varias de estas pautas de una forma de autogobierno colectivo. El recorrido que tú haces es muy amplio y está lleno de ejemplos, ¿no? Riquísimos. ¿No parece una ironía que un país como México, donde el Estado es tan fuerte, desde el porfiriato hasta el Estado que emerge de la Revolución Mexicana, donde la organización de la vida social depende de prácticas de corte corporativo y clientelar, se puedan expresar al mismo tiempo este tipo de formas de autoorganización? ¿Cómo explicarnos esa paradoja? Bueno, si tomamos el caso de los zapatistas, ahí en lo que Chile, por ejemplo, considera la negativa de Zapata y de Villa de quedarse mucho tiempo más, ¿no?, más allá de los 6 días que pasaron en la capital, y se replegaron sobre sus territorios y sus tierras en el norte y el sur, él lo ve como el principio de una especie de situación donde se dividen los poderes y donde parece más urgente la autonomía atada a la tierra en vez de la toma del poder del Estado central, como era la tradición en, digamos, el pensamiento revolucionario clásico tradicional. Entonces yo creo que esto es como da el primer empuje a esas iniciativas que se preocupan más por la protección de los derechos a las necesidades básicas, los derechos sobre la tierra, sobre el manejo de aguas, bosques y montes, que es el término que siempre se repite en todas las declaraciones y que de hecho, como traté de mostrar en el libro, tiene una historia de largo alcance que remonta quizá hasta el siglo XI en algunos documentos legales, donde se habla justamente siempre de el manejo comunal de montes, aguas, pastos y bosques, que también se ve reflejado en la ley agraria. Lo que hoy llamaríamos territorio. Territorio, exacto. Entonces yo creo que ahí, en esa tensión violenta muchas veces entre la lucha por la defensa del territorio y el aparato central del Estado, creo que se abre una brecha que ahora estamos viendo también, que se sigue repitiendo en muchas zonas del país. A lo largo de tu libro tú señalas que hay, por supuesto, un memorial de agravios, pero dices, no debemos fundar una reinterpretación de la historia solamente a partir de los agravios. Los agravios son un momento que marca, pero generalmente alrededor de esos agravios hay también estas historias de lucha y de autoorganización, y eso es lo que debemos celebrar, vamos a decirlo así. Sí, por lo menos como apoyar y también en la producción de conocimiento sobre estas experiencias, ¿no? Dije esto porque efectivamente creo que es casi como el género dominante, desde las canciones tristes hasta los memoriales de agravios, desde la época colonial. Es como un subgénero muy importante para la historiografía mexicana, que se centra muchas veces en la conmemoración de las masacres que acaban con las iniciativas de autogobierno popular y comunitaria en tantos casos. Obviamente se necesita buscar la verdad histórica, la verdadera versión sobre lo que pasó, por ejemplo, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al mismo tiempo, uno puede ver que cuando uno se queda en el nivel de la denuncia de los agravios, todavía no hay una división política en torno a los acontecimientos que llevaron a esas desapariciones o la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre. Y es otro caso donde también en la historia, en los libros de historia sobre el movimiento estudiantil del 68, muchas veces se empieza o se termina con la masacre del 2 de octubre, olvidándose de los 123 días
de movilización estudiantil popular que recorrieron toda la ciudad y llegaron con brigadas a Topilejo y otras zonas, que se pierden cuando hay un consenso por la indignación, por la masacre, pero cuando uno empieza a hablar de esas iniciativas políticas nuevas, entonces ya se empieza a romper el consenso, porque de repente hay gente, sí, tenemos que tener la investigación concreta de los hechos sobre Tlatelolco, sobre Ayotzinapa, esos nombres que en la historia de México se han convertido como en índices de estos momentos constitutivos de violencia, muchas veces estatal, pero que también son, en mi opinión, el índice de movimientos y movilizaciones que están detrás de estas masacres, y que son justamente estas movilizaciones que muchas veces causaron al Estado a intervenir con una represión tan violenta y tan brutal. Bruno, hace ya algunos años que no está muy de moda hablar de comunismo. Sí. Sin embargo, el fantasma del comunismo atraviesa todo tu libro y llegas a afirmar que alrededor de estas experiencias de comuna se atisba la posibilidad de un otro comunismo mexicano. ¿Cómo es eso? ¿Por qué esa actualidad de ese debate? Bueno, obviamente hay en los últimos 10, 15 años, por ejemplo, empezando con la crisis económica del 2008, hay varios filósofos como Alain Badiou, entre otros, que empezaron a revitalizar lo que ellos llaman, o lo que Badiou llama la hipótesis comunista. Yo tengo una idea bastante más modesta del comunismo, como el nombre para hablar de cualquier esfuerzo donde se está comunizando una decisión a nivel colectivo, o un debate que trae distintas corrientes alrededor de un asunto político. Entonces, tratar de alejarse de las definiciones partidistas o políticas oficiales del comunismo con mayúscula, y acercarse a una tradición donde el comunismo sería más bien un verbo, como también dicen muchos pensadores y activistas que tienen una orientación más autonomista, menos estadocéntrica, donde se trataría de una especie de comunización desde estas experiencias a distintos niveles, ¿no?, de la vida social. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, muy bien. Sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, platicando con el doctor Bruno Bostels de la Universidad de Columbia, investigador, profesor, sobre su último libro, La Comuna Mexicana. Bruno, en el conjunto de América Latina, durante muchos años se impuso una visión del marxismo que venía de la Tercera Internacional, o incluso de una visión muy acotada de lo que señalaba la Tercera Internacional, que dejaba de fuera una serie de instrumentos teóricos para comprender la especificidad latinoamericana. Tú, a partir de esta iniciativa de recuperar lo que es el Calpulli y lo que puede significar el Calpulli, o sea, la forma de tenencia de la tierra entre los antiguos aztecas, derivas y recuperas toda una serie de debates que han habido y de las conversaciones entre Vera Zasulich, Carlos Marx, que otros han retomado en Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegas a este debate, digamos? Bueno, en parte es una continuación del trabajo del que también hablamos en otra conversación del libro de Marx y Freud en América Latina, que siempre es la pregunta si Marx, por su mirada eurocéntrica, es capaz de entender las realidades, digamos, periféricas del continente latinoamericano. Y seguí con ese tipo de investigaciones. Cada vez más hay comentaristas que se enfocan en otras obras más marginales, menos conocidas, a veces muy conocidas en América Latina. Por ejemplo, los cuadernos etnológicos de Marx, del último Marx, justo antes de su muerte, son archiconocidos en América Latina. Muchos de los antropólogos era como casi un deber escolástico tratar de digerir estos manuscritos, y la sección central
en los llamados Grundrisse sobre formaciones económicas precapitalistas, pero en el debate anglosajón o europeo, esos son textos que son casi completamente ignorados. Nadie habla de este otro Marx. Entonces, en el trabajo ahora me enfoqué en la presencia de México en esas investigaciones del último Marx. Y resulta que Marx, que siempre fue un lector voraz, ¿no?, de tratados de antropología, de economía política, de descripciones sobre distintas formas de tenencia de la tierra, también trataba de enriquecer su conocimiento etnológico sobre estas lógicas sociales, económicas y políticas en el mundo incaico o azteca antiguo. Por ejemplo, en el caso de Tenochtitlán, a través del capítulo en el gran libro sobre la sociedad primitiva de Lewis Morgan, donde él copia casi cada palabra del capítulo de Morgan, porque Morgan le permite tener acceso de segunda mano a crónicas, a documentos que hablan de el derecho de herencia entre los antiguos habitantes de la cuenca de México, y trata de entender cómo se podría articular con lo que él está buscando, que es una revolución social que iría en la dirección de un comunismo futuro, al igual que lo que había hecho en la correspondencia con Vera Zasulich. La correspondencia sobre la comuna agraria en Rusia es bastante más conocida que todos los textos que tiene Marx sobre México. Ahora, con las ediciones que se hicieron, por ejemplo, en la vicepresidencia boliviana bajo Álvaro García Linera, también tenemos acceso a varios de estos textos, y yo traté de añadir también una nueva lectura para mostrar o sugerir, en una especie de provocación, que Marx al final de su vida estaba imaginando una villa mexicana al comunismo. Una de los elementos que desarrollaste en una conversación que recientemente diste en México, en una conferencia, tú te remitías a la experiencia del Estado comunal en Venezuela, ¿no? Esto que fue el gran llamado del presidente Hugo Chávez en su testamento político, en el de golpe timón, ¿no? Y no parece como términos antitéticos, contradictorios. ¿Cómo se puede construir un Estado comunal? ¿Hasta dónde tu libro y tus reflexiones sobre la Comuna en México te llevan también a pensar eso que está pasando en Venezuela? Sí, eso es un tema al que pensaba dedicar unas reflexiones así preliminares en el epílogo. Finalmente decidí no hacerlo, en parte porque es un debate enorme donde uno tendría que volver a considerar también los debates de los años 60 y 70 sobre la teoría del Estado. Y efectivamente, hoy en día creo que estamos en un momento donde Estado comunal parece una contradicción en los términos mismos, ¿no? de ese concepto. De todos modos, en esos esfuerzos, por ejemplo, de la educación socialista bajo Lázaro Cárdenas, o los esfuerzos de extender la reforma agraria que se había parado después de la Revolución Mexicana, hay intentos de usar no solamente el aparato, sino el campo de lucha que es el Estado, para ir fortaleciendo estos momentos de autoorganización comunitaria. Entonces, en teoría, no debería ser una contradicción. Y eso fue la gran apuesta de Chávez en su testamento, que quizás se podría volver a fortalecer el movimiento bolivariano desde abajo, desde las comunas, incluso si después las comunas se oponen al Estado chavista. Sin embargo, en muchos de los gobiernos progresistas, no es el caso de Venezuela, Bolivia es otra cosa, porque Bolivia es finalmente un partido formado por movimientos, por sindicatos, pero diera la impresión de que no hay, por parte de estos gobiernos progresistas, la apuesta a construir un contrapoder desde abajo, sino más bien a utilizar las herramientas, los instrumentos del Estado para políticas redistributivas, asistenciales, de equidad social. Sí. ¿Habrá forma en algún momento de que estos dos debates se cruzan?
Esa es un poco la esperanza no dicha en el libro, ¿no? Pero es una esperanza que no necesariamente tiene muchos elementos para ser optimista, ¿no? Con respecto a esa posibilidad. Ahora, si según algunos estamos en una nueva oleada de estos gobiernos progresistas, con el caso de México, quizá dentro de poco el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso quizá dentro de poco de Colombia, de todos modos queda por ver si realmente hay un esfuerzo también, no solamente de usar el Estado para la famosa redistribución del excedente, con políticas de asistencia social, sino también para repensar la estructura misma del Estado en términos, por ejemplo, de ese contrapoder desde abajo, ¿no? Para eso realmente habría que plantear una reforma tan profunda como para llegar a una asamblea constituyente, ¿no? Porque si no, uno mantiene el poder del Estado tal como es ahora, ¿no? Uno de los comentarios que se le ha hecho a tu trabajo es que el Estado no es el mismo en las metrópolis que en las periferias. No se formuló así, yo lo formularía así. Sí. Bueno, no es lo mismo el Estado imperialista del Estado de las Naciones que sufren el imperialismo. ¿Cómo construir experiencias de tipo comunal en el marco de un Estado que tiene, como que es el caso mexicano, pues un vecino que le quitó la mitad de su territorio? Sí, obviamente, bueno, no soy politólogo, entonces habría que volver a plantear, ¿no?, en qué medida se ha generalizado una teoría bastante limitada del Estado que se ha después impuesto al resto del mundo. Una teoría que viene sobre todo de las experiencias europeas, por ejemplo, la experiencia del eurocomunismo o del socialismo francés, fue una decepción muy grande para la generación de la izquierda de los años 60, 70, y a partir de esa experiencia de frustración de las expectativas se impuso también una reacción de considerar que el Estado por definición es antipolítico, que el Estado por definición no puede participar en una política de emancipación. Yo creo que después eso se ha combinado con lo que algunos describen como el declive de los gobiernos progresistas de la María Rosada, para generar un panorama donde hoy en día hay mucho escepticismo con respecto al potencial del Estado de servir para este tipo de operaciones, de crear o apoyar un contrapoder desde abajo, ¿no? Desde abajo y desde la izquierda. Sin embargo, si uno tiene que pensar en la especificidad de América Latina, también deberíamos volver a leer textos tan claves como el pequeño librito de Zabaleta Mercado sobre el Estado en América Latina, donde él trata de evitar la generalización, ¿no? Que ni siquiera en América Latina podemos decir que el Estado en Chile es igual al Estado argentino o el Estado de México, y trata de distinguir distintas temporalidades que han fortalecido el Estado, por ejemplo, liberal y neoliberal en Chile, con otros ritmos y según otras pautas que la situación en otras partes del continente. Uno de tus libros, el que hablábamos hace un momento, de Marx y Freud en América Latina, es un libro construido a partir de personajes. Sí. Este es un libro construido a partir de sujetos y de experiencias históricas precisas. ¿Qué tan complicado es desde el punto de vista de escribir, de la escritura de la historia, pasar de una cosa a la otra? Sí, en esos términos sí admito que parece un proyecto completamente diferente, pero en el trabajo porque es un libro escrito más bien sobre momentos casi anónimos, ¿no? Aparecen algunas figuras obviamente centrales de la historia mexicana, pero son simplemente emblemas, son como los nombres que marcan esos episodios, y en el libro aparecen más bien con la referencia al año y a la zona, la ciudad o la región. Entonces hay más bien como una cartografía de estas luchas comuneras y no una genealogía de ciertas figuras, tanto del pensamiento, por ejemplo, la imaginación melodramática, que es muy importante para el libro de Marx y Freud en América Latina, o figuras como Revueltas o Piglia, que son referentes claves en el otro libro. Pero si uno lo ve a nivel de la escritura, el tipo de trabajo que trato de hacer no es tan diferente, porque son trabajos sobre textos, sobre debates,
sobre conceptos, tratar de entender que un mismo concepto, como la comuna, puede significar 2 o 3 cosas completamente diferentes en regiones y en tiempos diferentes. Yo decía, y a lo mejor es injusto, que tu libro me recuerda a trabajos como el de 1905 de Trotsky, no lo decía, pero al 18 de Brumario de Luis Bonaparte, es decir, trabajos que van desmenuzando los acontecimientos históricos y en el camino elaborando herramientas teóricas para explicar lo que sucedía. ¿Te parece que es injusto clasificarlo así? No, yo creo que yo lo tomo como un halago, en el sentido de que pienso cada vez más, incluso con el avance de los años me convenzo más de que el trabajo, digamos, de pensamiento teórico no se puede separar del estudio de las luchas concretas y las prácticas realmente existentes. En alguna de las tesis sobre Feuerbach, Marx dice algo así como la cuestión de la verdad o la falsedad de un enunciado no es una pregunta teórica, es una pregunta práctica. Es la práctica que vuelve verdadera o falsa ¿no? la verdad de un enunciado. En ese sentido, más que definir conceptos teóricos y luego ilustrarlos con casos o buscar cuáles de las experiencias corresponden mejor a una meta política de lo que yo estoy buscando, del gobierno, digamos, ideal, o la articulación prescriptiva ideal, trato de apegarme más a las experiencias concretas y de intervenir la apuesta es intervenir conceptualmente en el rescate histórico que al mismo tiempo está replanteando un debate teórico. Bruno, finalmente, ¿dónde conseguir tu libro? Bueno, creo que ya está en todas las buenas librerías. Fue una edición, creo que quedó como un libro muy bonito también, como objeto, gracias al esfuerzo de mi editor Jorge Betanzos de ACAL, y lo he visto ya en varias librerías en la ciudad y espero también en otras partes. Parece que también va a haber una edición especial que se va a difundir en el resto del país, libremente espero. Entonces espero también que más gente tenga acceso al libro. Muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.